Otra forma de medir la variabilidad de una variable es estudiar la concentración de los valores en torno a algún estadístico de tendencia central, como por ejemplo la media. Para ello, se suele medir la distancia de cada valor a la media. Estas distancias se conocen como desviaciones con respecto a la media. Cuando el valor sea mayor que la media, su desviación será positiva, mientras que cuando el valor sea inferior a la media, su desviación sería negativa. Resulta evidente que si las desviaciones son grandes, entonces los datos estarán bastante alejados de la media, y por tanto, la media no será tan representativa de la muestra como cuando los valores estén concentrados en torno a la media y sus desviaciones sean pequeñas. Aquí tenemos dos casos en los que en el primer caso la dispersión con respecto a la media es mayor porque los valores están más alejados de la media que en el segundo caso donde los valores están más cerca de la media. Por tanto, la media será más representativa en el último caso que en el primero. A partir de las desviaciones con respecto a la media surge otro estadístico de dispersión conocido como varianza, que se representa por S cuadrado. Y se calcula sumando las desviaciones de los valores a la media elevadas al cuadrado por la frecuencia absoluta de cada valor y dividido todo por el tamaño de la muestra. El hecho de considerar los cuadrados es para sumar siempre magnitudes positivas, ya que de lo contrario las desviaciones positivas se compensarían con las negativas. Si se desarrolla el cuadrado de esta diferencia, se puede obtener otra expresión equivalente para calcular la varianza, que consiste en sumar los cuadrados de los valores multiplicados por su frecuencia absoluta, dividido todo por el tamaño de la muestra y restándole al cociente la media al cuadrado. Esta fórmula es un poco más sencilla de calcular y será la que utilizaremos casi siempre. Como la varianza se calcula a partir de las desviaciones, cuando éstas sean grandes, la varianza será grande, lo que indicará gran dispersión, y cuando éstas sean pequeñas, la varianza también será pequeña, indicando poca dispersión. El único inconveniente que presenta la varianza es que tiene unidades al cuadrado, lo cual dificulta su interpretación. Para evitar este problema, se suele tomar la raíz cuadrada de la varianza, que se conoce como desviación típica y se representa por S. La desviación típica también sirve para medir la desviación de los datos con respecto a la media, pero ahora con la ventaja de tener las mismas unidades que la variable, lo cual facilita su interpretación. Tanto la varianza como la desviación típica sirven para cuantificar la dispersión de los datos en torno a la media. En este ejemplo, estamos midiendo las estaturas. Cuando los individuos tienen una estatura parecida a la estatura media, que es esta, entonces la varianza será pequeña y la media será bastante representativa de la muestra. Mientras que en este otro caso, donde los individuos tienen una estatura bastante diferente de la estatura media, entonces la varianza será más grande y la media ya no será tan representativa de la muestra. En el ejemplo del número de hijos, para calcular la varianza, conviene añadir una nueva columna a la tabla de frecuencias donde se calculen los valores al cuadrado por su frecuencia absoluta. Es decir, 0 al cuadrado por su frecuencia, que es 2, lo que nos da 0. 1 al cuadrado por su frecuencia, que es 6, lo que vale 6, 2 al cuadrado, que es 4, por su frecuencia, que es 14, nos da 56, 3 al cuadrado, que es 9, por su frecuencia, que es 2, nos da 18, y 4 al cuadrado, que es 16, por su frecuencia, que es 1, 16. A continuación se suman los valores de esta columna, lo que da 96, y esto se divide por el tamaño de la muestra, que era 25, y al cociente se le resta la media, que era 1,76 hijos al cuadrado, lo que nos da una varianza de 0,7424 hijos al cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada, obtenemos una desviación típica de 0,8616 hijos. Comparando este valor con el recorrido de la variable, que va de 0 a 4 hijos, se observa que no es un valor demasiado grande, con lo cual se puede concluir que no hay demasiada dispersión y por tanto la media de 1,76 hijos representa más o menos bien a los matrimonios de la muestra.